Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos nuestro recorrido por las calles de Barcelona. En concreto nos encontramos ahora junto a la estatua de Colón, al fondo, el puerto también. A mi izquierda tengo el Museo Marítimo y a este lado tenemos las Ramblas, en las que subiremos ahora y nos adentraremos en el barrio gótico otra vez. Porque en el vídeo pasado estuvimos hablando sobre los vestigios y últimas construcciones de la época romana. Así que nada, os dejaré por aquí arriba el vídeo de Barsino y ahora nos centraremos más en la época medieval. Así que vamos al primer destino. Subimos por las Ramblas, que son el paseo más icónico y céntrico de Barcelona. Este paseo nació como un cauce de río arenoso y se convirtió en un paseo peatonal en el siglo XVIII, famoso por sus artistas callejeros, cafés, tiendas, el mercado de la Boquería, el teatro del Liceu o la Plaza Reial. Tras la época romana, Barcelona pasó por varias etapas de transición política y cultural que marcaron el inicio de la Edad Media. Primero pasó por un periodo visigodo del siglo V al VIII. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., los visigodos se consolidaron como la potencia dominante en la península ibérica. Después pasó a dominio musulmán a principios del siglo VIII. Las tropas musulmanas del califato omeya invadieron la península. El dominio musulmán en Barcelona fue relativamente breve, durando aproximadamente un siglo. Posteriormente, del siglo IX al XII, tras la expulsión de los musulmanes por los francos, el territorio pasó a formar parte del Imperio Carolingio de Carlomagno, convirtiéndose en un condado dentro de la marca hispánica. Barcelona se convirtió en la principal sede política y económica de la región, forjándose el nombre de ciudad condal. Con la fragmentación del Imperio Carolingio, los condes de Barcelona consolidaron su poder. Este periodo sentó las bases para el ascenso de la Barcelona como una potencia mediterránea durante la posterior corona de Aragón. A este lado estaba construida toda la muralla, una segunda muralla que se construyó en la época medieval, segunda al de la época romana que vimos en el vídeo anterior. Barcelona tuvo 3 recintos amurallados a lo largo de su historia, aunque la mayoría de las estructuras defensivas fueron derribadas a partir de 1854 para permitir la expansión de la ciudad. Esta fue la evolución de las murallas. Primero, la muralla romana, que fue el núcleo original de Barsino, en la que ya vimos sus últimos vestigios en el vídeo anterior. Posteriormente se construyó la segunda muralla, en el siglo XIII, bajo el reinado de Jaume I. Se amplió el perímetro para proteger los nuevos barrios extramuros. Seguía aproximadamente el trazado de las actuales Ramblas y la Vía Layetana. Y por último la tercera muralla, en el siglo XIV, iniciada por Pere III, el Ceremonioso. Incorporó el barrio del Raval y las atarazanas reales al recinto fortificado, de la cual es de esta última que quedan los últimos vestigios significativos de la muralla medieval. Y a mis espaldas el portal de Santa Madrona, que es el último vestigio de la muralla medieval del siglo XIV de Barcelona. Esta puerta daba acceso al Raval. Seguimos nuestro camino hasta lo que era una de las entradas o portales de la segunda muralla de Barcelona, esta llamada el Portal de Portaferrissa, Puerta de Hierro, en la que encontramos una representación en cerámica, en el que su nombre se debe a la barra de hierro que servía de patrón de medida de longitud para la ciudad. Los comerciantes y ciudadanos podían verificar allí mismo que las medidas de las telas u otros productos comprados fueran correctas, evitando fraudes. Las entradas principales del lado de las Ramblas eran Puerta de Santa Ana, Portaferrissa, Puerta de la Boquería, Puerta de Trenta Claus y Puerta de Atarazanas, que hoy en día cada farola como estas, de 5 lámparas, representa dónde en la antigüedad se encontraba cada portal de la muralla. Y ahora nos dirigimos hacia el siguiente punto del recorrido, y se trata de una iglesia de estilo gótico, y su construcción principal se llevó a cabo en el siglo XIV. Y a mis espaldas la iglesia Santa María del Pi,
joya del gótico catalán en Barcelona. Finalizada hacia 1453, sus orígenes se remontan a una capilla del siglo V, con documentos que mencionan un templo románico anterior en el siglo X. Famosa por su nave única y su gran rosetón, el más grande de Cataluña. El actual es una reconstrucción fiel del original de 1428, que fue destruido por un terremoto. Con unos 10 metros de diámetro, es el elemento más icónico de su fachada, En la que su nombre proviene de la leyenda del avistamiento de una virgen en un pino. El nombre del Pi se debe a un pino que tradicionalmente ha crecido frente a la iglesia en Plaza del Pi. La tradición se mantiene hoy con un ejemplar joven en el centro de la plaza. Construida entre los siglos XIV y XV, fue gravemente incendiada en 1936. Ocurrido entre el 19 y el 20 de julio de 1936, fue uno de los episodios más devastadores de su historia, provocado por grupos anticlericales en el contexto del inicio de la Guerra Civil Española, en el que ahora entraremos para ver su interior. Y ahora nos dirigimos al siguiente punto, que se trata de una basílica considerada el ejemplo más puro del estilo gótico catalán, conocida popularmente como la Catedral del Pueblo. Destaca por su historia, su imponente arquitectura y por haber inspirado la famosa novela La Catedral del Mar. Nos encontramos ahora en otra joya del gótico catalán en esta ciudad, la Basílica Santa María del Mar. Es el mejor ejemplo de este estilo y fue construida por el pueblo en el siglo XIV. Tardaron poco más de 50 años en construirla. Su construcción fue récord. A diferencia de otras catedrales medievales que tardaron siglos, esta se construyó en solo 55 años, de 1329 a 1383. Es un templo que simboliza la fe y el esfuerzo de los ciudadanos, sobre todo de comerciantes y marineros, que transportaron y financiaron cada una de las piedras. En las puertas principales de bronce aparecen relieves de hombres cargando piedras. Rinden homenaje a los estibadores del puerto, que transportaron gratuitamente, una a una, sobre sus espaldas, las rocas desde la cantera de Montjuïc. El escudo del Fútbol Club Barcelona es una de las vidrieras. No es por fanatismo religioso, sino porque el club donó fondos para restaurar los ventanales tras el incendio de la Guerra Civil, en la que destaca también por su fachada robusta y sus dos columnas octogonales y su gran rosetón. Ha sobrevivido a un terremoto en 1428 que destruyó su rosetón original y a un incendio provocado en 1936 que ardió durante 11 días, destruyendo el altar barroco y el mobiliario, pero dejando intacta la estructura. Su amplitud es única, sus columnas están separadas por 13 metros, una distancia inusual en el gótico europeo, lo que genera un espacio interior diáfano y armonioso. Aunque se conoce popularmente como la Catedral del Mar, especialmente por la novela de Ildefonso Falcones, técnicamente es una basílica. El término catedral era un nombre cariñoso usado por los vecinos del barrio marinero. Ahora subiré a sus terrazas por sus escaleras de caracol y enseñaré también sus increíbles vistas desde lo más alto de la basílica. El rosetón. Estamos justo debajo del rosetón. Es enorme.
Creo que había más escaleras hacia arriba, vamos a ver. Se puede seguir subiendo. No se va a poder subir, pero estamos casi arriba. Y mira qué vistas hay aquí. ¡Hostias! Estas vistas sí que molan. Se ve casi toda la ciudad, ¿eh? Santa María del Mar porque está justo al lado del mar. Está allí, donde está el puerto. El Tibidabo a lo lejos. La Sagrada Familia. Las ventanas que se ven pequeñas desde dentro. Mira lo grandes que son. Menudo tamaño. Y esta es una de las torres octogonales. Bueno, pues aquí estamos en la fachada. Son las vistas que tenemos de toda la ciudad. Hasta aquí lo de la basílica. Continuamos el recorrido y vamos ahora hacia la catedral. Y ahora nos dirigimos hacia la Catedral de Barcelona, que es el principal templo católico de la ciudad y la sede del Arzobispado de Barcelona. Y a diferencia de las basílicas de la Sagrada Familia o Santa María del Mar, esta es la única catedral de la ciudad, título que ostenta por albergar la cátedra o sede del obispo. Y en el corazón del barrio gótico nos encontramos con la Catedral de la Santa Creu y Santa Eulàlia, dedicada a esta última copatrona de Barcelona. Aunque su estilo es gótico, su fachada es neogótica. Aunque es una joya del gótico catalán, construida entre los siglos XIII y XV, su famosa fachada principal es en realidad neogótica. Anterior a la construcción que vemos hoy, se construyó primero en el siglo XI una catedral románica, a su vez construida sobre cimientos paleocristianos y visigodos del siglo IV, que hoy en día podemos ver en la esquina derecha de la catedral la capilla de Santa Lucía, que es la edificación románica que perdura hasta nuestros días, siendo la parte más antigua de la catedral. Posteriormente, entre el siglo XII y XV, se hizo la construcción en estilo gótico. Y por último, la fachada y torres no construidas en la Edad Media se terminaron en estilo neogótico a finales del siglo XIX y principios del XX. Y así llegamos al aspecto que tiene actualmente la catedral. Cuenta con 200 gárgolas, alguna extraña como de un unicornio y un elefante. La Catedral de Barcelona alberga unas 200 gárgolas que, además de su función arquitectónica de desagüe, esconden símbolos y leyendas únicas. Las más destacadas son la de un unicornio, una de las más raras y fotografiadas. En la Edad Media se creía en su existencia real, como símbolo de pureza e indomabilidad. La de un elefante representa la fuerza y, según leyendas medievales, simboliza al animal que aguanta el mundo. Y animales variados, entre las figuras se pueden identificar también un toro, un perro, un águila y un león, además de los típicos monstruos o demonios destinados a ahuyentar los malos espíritus del templo. Y en este punto de la catedral se encuentra una puerta tapiada, es la puerta de Sant Lluc, que originalmente conectaba el edificio con el antiguo Palau Reial Mayor mediante un puente construido en el siglo XV, permitiendo al rey pasar directamente a la catedral sin pisar la calle. Fue tapiada cuando el puente se demolió, quedando suspendida en el aire en la fachada de la plaza de Sant Lluc. También mencionar las 5 puertas de entrada a la catedral: la principal, el portal de Sant Ivo, puerta de la Piedad, puerta de Santa Eulàlia y puerta de Santa Lucía. Contiene también 21 campanas, todas con nombre de mujer, y como no, en el subsuelo descansan los restos de Santa Eulàlia. Según la tradición, Eulalia era una joven de 13 años de Sarriá, que se enfrentó al gobernador romano Daciano por la persecución de los cristianos durante el reinado de Diocleciano. Por su fe, fue condenada a sufrir 13 martirios, uno por cada año de su vida. Uno de los más conocidos es el del barril. Cuenta que fue introducida en un barril lleno de cristales y clavos y lanzada por la actual calle Baixada de la Santa Eulàlia. Otro es el de la nieve. Se dice que, al ser expuesta desnuda en la plaza, una nevada milagrosa cubrió su cuerpo para proteger su pudor, y finalmente murió crucificada en una cruz en forma de X, o de aspa, que hoy es su atributo principal en el arte. Y aquí, en la cripta de la catedral, es donde descansan sus restos. También destaca el coro, esencial por su sillería de madera tallada,
Destacan los escudos de la Orden del Toisón de Oro, pintados en 1519, que convierten este espacio en una pieza histórica única en Europa. El órgano principal de la Catedral de Barcelona es un instrumento histórico de gran importancia artística y litúrgica, construido originalmente entre 1537 y 39. Es considerado el órgano histórico más grande e importante de Cataluña. También mencionar sus vidrieras restauradas y su amplitud de sus 3 naves de la misma altura, una característica del gótico catalán que crea un espacio diáfano. La capilla del Santo Cristo de Lepanto, un lugar de gran devoción que alberga la famosa imagen del Cristo inclinado. También está el claustro de la catedral, también conocido como el claustro de Sant Jordi. Es uno de los espacios más encantadores y singulares del complejo. En el centro del claustro está ocupado por un hermoso jardín con naranjos, palmeras, etc. y una fuente gótica dedicada a Sant Jordi. Las 13 ocas blancas es el elemento más famoso y fotografiado. En el estanque del jardín central viven permanentemente 13 ocas blancas. Este número simboliza la edad que tenía Santa Eulalia cuando sufrió sus 13 martirios durante la persecución romana en el siglo IV. Y por último les dejo imágenes de las azoteas de la catedral, que ofrecen una de las experiencias visuales más completas del barrio gótico, proporcionando una perspectiva de 360 grados de la ciudad. Y hasta aquí este vídeo de nuestro paso por la época medieval de Barcelona. Hay muchos más sitios de esta época que visitar, así que ya lo enseñaré en siguientes vídeos. Espero que este les haya parecido interesante y les haya gustado. Si ha sido así, dale like, comparte o coméntame qué sitios te han gustado más. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo y destino.